Iglesia, bienvenida a nuestro servicio online. Qué bueno que te hayas podido conectar y que juntos podamos ser bendecidos por esa palabra que Dios ha preparado para todos nosotros. Quiero animarte a que puedas aprovechar este momento para compartir este video con todos tus amigos y familiares. Esta palabra será de mucha bendición para ellos también. Y no te olvides que para poder escuchar esta palabra, este mensaje de esperanza, hay que tener siempre nuestro cuaderno, nuestro lapicero y nuestra Biblia para anotar todo lo que Dios nos quiere hablar en este día. Antes de continuar con nuestro servicio online, quiero que podamos orar todos juntos. Gracias, Dios, por este tiempo que tenemos, Dios, en tu presencia, Señor. A pesar de no estar en un mismo lugar, sabemos que gracias a tu Espíritu Santo estamos conectados, Señor, y tenemos expectativas, Padre, de lo que tú nos vas a hablar en esta reunión, Señor. Bendecimos a todas las personas que nos están escuchando por primera vez, Señor. Sabemos que van a ser sorprendidos y desafiados con tu palabra, Dios. Queremos orar por la vida de nuestro pastor, Señor, por el mensaje que Él trae de parte tuya para todos nosotros, Señor. Cuida su vida y a su familia, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo, Dios, porque a pesar que es diferente, Señor, que hay cosas nuevas que estamos experimentando, tu fidelidad permanece siempre con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenos días, el Señor les bendiga, qué lindo domingo. La palabra del Señor dice que este es el día que Dios ha creado, así que si Él lo ha creado, entonces vamos a procurar gozarnos y alegrarnos, no solamente en el día, sino en Dios sobre todo, ¿sí? Así que le animo a acompañarme a Lucas capítulo 11, versículo 17, 18 y luego nos vamos al 23 para desarrollar o para continuar, mejor dicho, la enseñanza que comenzamos el día jueves a las 8 de la noche. Amén. Dice así la palabra de Dios en el verso 17. Mas Él, dice Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, ¿sí? Recuerden, bueno, los que estuvieron el día jueves, estamos leyendo este pasaje que en donde versículos anteriores le habían acusado a Jesucristo de expulsar un demonio en el nombre de Satanás. Entonces Jesucristo, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, que significa destruido, y una casa dividida contra sí misma cae. En el verso 18 dice, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, pregunta, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Y luego, en el verso 23, ya terminando toda la idea de ese pensamiento, Jesucristo le dice a esta gente, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así es que vamos a continuar esta mañana, ¿sí? Con lo que compartimos el día jueves. Hay cosas secretas, ¿sí? Que solo le pertenecen a Dios el conocerlas. Sin embargo, hay secretos que han sido revelados para que andemos a la luz de esa revelación, nosotros y nuestros hijos, según lo dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otra versión dice, para que andemos en ella. Se entiende que cuando Dios abre el entendimiento, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros tengamos acceso a información que antes no conocíamos o no habíamos visto, entonces Dios lo hace con la sola intención de que nosotros podamos caminar en esa luz, o a la luz, mejor dicho, de eso que Dios nos está permitiendo ver o entender en este tiempo. Ahora, cuando Pablo escribió la carta a los Efesios, en capítulo 6 de Efesios, en el verso 10 en adelante, bueno, en el verso 10 Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Y en el verso 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y en el verso 12 dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nomás un ratito. Cuando leemos el verso 12 nos damos cuenta, ¿verdad?, que es Satanás, o sea, que el reino de las tinieblas está dividido, está más bien, ¿cómo le puedo llamar? Tiene una estructura, ¿sí? Tiene una estructura donde vemos que hay
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, huestes espirituales de maldad, etc. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta a los Efesios, era para recordarle a esta iglesia que nuestra lucha no es entre personas. Y yo entiendo, ¿verdad?, que el espíritu de Pablo era el mismo espíritu que debería de haber en nosotros los pastores en este tiempo también. ¿Por qué? Bueno, porque a veces hasta nosotros mismos podemos olvidarnos o pasar por alto de que mi pelea no es contra mi esposa, hablando en la casa, mis hijos no son mi problema. Mi problema no es la suegra, no es el vecino del frente que saca la basura, supongamos, ¿verdad? Y lo pone al frente donde me pertenece y qué sé yo. No, el problema... Pablo dice que no enfrentamos una lucha contra personas como nosotros de carne y hueso, sino contra principados, contra gobernadores de las regiones celestes, contra huestes de maldad, contra demonios, con espíritus inmundos, etc. Ahora, este reino, como vemos, no es cualquier reino, sino uno que está organizado en jerarquías, como vemos aquí, que tienen asignaciones específicas y que operan en diferentes ámbitos de lo natural para ejercer su influencia sobre sobre esos lugares o sobre las personas a quienes han sido asignadas, pero con una sola intención: deshacer o destruir el reino de Dios, o por lo menos intentar frenarlo y traer abajo su casa y la mía, como bien lo enseñó Jesucristo, ¿verdad?, en el pasaje que leímos al principio. Ahora, Satanás conoce el principio de que todo reino, como enseñamos el día jueves en la noche, Satanás conoce ese principio de que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, o sea, se viene abajo, destruido, y que toda casa dividida contra sí misma caerá, y lo sabe a través de la enseñanza del mismo Jesús, obviamente, y es por ello que, ¿verdad?, que usa, o mejor dicho, que una de sus estrategias principales ha sido y seguirá siendo el procurar por todos los medios posibles que estemos divididos, cada uno de nosotros o entre nosotros, sea en la iglesia, sea en su empresa, sea en su casa, en cualquier lugar. Satanás va a procurar que en usted haya ese espíritu de división, o que cerca a usted haya una persona con ese espíritu, de tal manera, ¿verdad?, que no prospere ni el reino de Dios, no avance ni el reino de Dios, ni los propósitos de Dios, ni obviamente su familia, mi casa, mi familia, ¿no? Por eso que en Lucas 11:23, el último versículo del pasaje que leímos al principio, en el verso 23, Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. De acuerdo a este pasaje solo nos encontramos, de acuerdo a ese pasaje solo usted y yo nos encontramos solamente en uno de dos reinos, ¿no? En uno de dos reinos. El que no es conmigo, dice Jesús, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, o eres con Jesús, o estás con Jesús, o estás en contra de Jesús. Y luego dice: el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, o recoges con Jesús o desparramas. Ahora, lo curioso es que si usted no está con Jesús, es porque estás con el otro, con Satanás. Si usted no empuja, si usted no es una de las personas que está activa, sirviendo a Dios dentro de lo que llamamos iglesia, si usted no está haciendo la obra de Dios, entonces déjeme decirle que usted está haciendo la obra del diablo. Pastor, pero yo no hago nada, usted puede decir, pero yo estoy muy tranquila en mi casa, yo no hago, ¿verdad? Está bien, sí, no hago la obra de Dios, pero tampoco, ¿verdad?, hago la obra del diablo. Bueno, para Jesús, cuando usted no hace la obra de Dios, usted está haciendo la obra del diablo, aunque usted está sentada, tranquila o tranquilo en su casa o en su oficina. Es que Dios no nos salvó para estar sin hacer nada. Es que en realidad siempre, en todo momento en el mundo espiritual, estamos ayudando a uno de los reinos, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que escoger es a qué reino queremos empujar, qué reino queremos ayudar. Porque no tiene otra opción. Lamentablemente para usted, o para algunos, perdón, no existe un término medio. No existe la posibilidad de estar en medio de dos reinos. No, solamente existe el reino de Jesús y el reino de Satanás. La luz y la tiniebla, la verdad y la mentira. La bendición y la maldición. Usted escoge en qué lado quiere estar. ¿Con quién quiere estar? ¿Con Jesús o con Satanás? ¿Usted quiere recoger con Jesús o quiere desparramar en contra de lo que Dios está haciendo? Déjeme decir una cosa. Si usted no puede ser uno con Jesús,
Si usted no puede ponerse de acuerdo con Jesús, usted no se podrá de acuerdo con ninguna persona. Y cuando yo estaba estudiando esto, yo me ponía a pensar, wow, con razón hay tanta gente que no sé, que le cuesta ponerse de acuerdo cuando se trata de la unidad. ¿Por qué? Porque cada uno muchas veces está peleando por sus intereses personales. Mucha gente llega a la iglesia. En 15 años que estamos acá en el Perú, en Chimbote, para ser específicos, con mi esposa y mis 2 hijos, he conocido tanta gente que quieren servir a Dios, pero cuando uno comienza a decirles, ok, hagan esto, hagan lo otro, qué sé yo, cuando uno comienza a dar órdenes o a dar instrucciones también, ¿sí? Vemos que sale la personalidad, el corazón de la gente, y mucha gente se sale yendo. ¿Por qué? Porque no les gusta que les ordenen, porque no les gusta recibir instrucciones. La gente quiere ser, ¿verdad?, cacique sin haber sido indio, ¿sí? Para que me lo entienda, porque este es un dicho cordobés. Mucha gente quiere ser gerente, ¿verdad?, sin haber comenzado desde abajo, ¿no? Y mucha gente piensa, ¿verdad?, que en el reino de Dios los lugares de privilegio, si me permite la expresión, están, botados en el suelo. No, mi hermano querido, si alguien está arriba, sea en el lugar que sea en el plano natural, si alguien es gerente de una empresa top, créame, no llegó de la noche a la mañana allí. Ese hombre atrás de ese lugar hay muchos años desde abajo, ¿sí? Y si alguien conoce usted, ¿verdad?, a quien Dios le ha confiado mucho en el mundo espiritual, le aseguro que eso no se lo dio en una semana o en 2 meses. Entonces, ahora, cuando estoy leyendo esto de la unidad y esto, ¿verdad?, de las maquinaciones de Satanás en contra de la iglesia, me pongo a pensar cómo Faraón, por ejemplo, en el Antiguo Testamento usó al pueblo de Dios para construir su imperio, ¿sí? Usted lee Éxodo capítulo 1, lea todo el capítulo en su casa, por favor, yo no lo voy a hacer por cuestión de tiempo, pero te vas a dar cuenta que Faraón, la Biblia dice que el pueblo de Israel, ¿sí?, los israelitas, eran la mano de obra barata para Faraón. Ellos eran esclavos de Faraón. Y entonces el pueblo de Israel fueron la mano de obra barata, y a través del trabajo de los israelitas, Faraón construyó sus ciudades de almacenaje, Pitón, Ramsés, etc. En otras palabras, Faraón usó al pueblo de Dios para construir su imperio. Luego, cuando vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con emperadores, por ejemplo, como Herodes, que en el Nuevo Testamento usó también al pueblo de Dios para construir su imperio. El César romano, ni qué hablar, ¿sí? Por eso que en una ocasión le dijeron a Jesucristo, una persona le dijo, Señor, ¿pagaremos los impuestos? Le dijo, dame una moneda. Le dieron una moneda. ¿Quién es el que está en la moneda? El sello, ¿verdad? ¿Quién está? El César, dice. Claro, porque era el César romano. Y Jesucristo les dijo a esta persona que le hizo la pregunta si debían o no pagar los impuestos, le dijo, ¿verdad?, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo desde el Nuevo Testamento igualito sigue la misma situación. Satanás, a través de los sistemas de gobierno que se han establecido en diferentes partes, en todo el mundo, sigue construyendo su reino a través del trabajo y a través del dinero, inclusive de los hijos de Dios. Ahora escúcheme una cosa. Satanás sigue usando al pueblo de Dios, pero no solamente sigue usando al pueblo de Dios para seguir construyendo su reino, sino lo que es más terrible, para debilitar el reino de Dios y de esa manera fortalecer Él, su reino. Pastor, ¿pero cómo que Satanás me está usando? Bueno, tranquila, hermana, tranquila, y hermano también, si hay algún varón que dice, pero no, a mí Satanás nunca me ha usado. Tranquilos, porque Eva en el jardín del Edén y Pedro en el Nuevo Testamento fueron usados por Satanás y ni siquiera se dieron cuenta que estaban siendo usados por Satanás. La Biblia nos muestra cómo Satanás con engaños vino a Eva, la envolvió con palabras y a las finales Eva, en lugar de ser la ayuda idónea de Adán, porque para eso Dios la creó, se convirtió en la ayuda idónea de Satanás, y a través de Eva, Satanás le extendió la trampa a Adán para que Adán también comiera del fruto del árbol prohibido. Ahora, cuando tú ves a Pedro, te das cuenta, ¿verdad?, que en una ocasión en Mateo 16, si mal no recuerdo, también lo mismo. Pedro, ¿no?, en un intento de querer, entre comillas, salvar a su maestro, le dijo, Señor, pero no vayas a Jerusalén, que no te pasen estas cosas, no sufras, no vayas a la cruz, qué sé yo. Y Jesucristo discernió
que atrás de esas palabras había una obra demoníaca. Y le dijo, ¿qué cosa? Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y en el verso 24 inclusive dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Satanás siempre va a tratar de usar aún a los hijos de Dios para llevar adelante sus planes, sus propósitos, sus maquinaciones. Y en este caso, de lo que estamos estudiando acerca de la división, Satanás usará muchas personas dentro de la iglesia, que de hecho las está usando y las ha usado siempre. Por eso que hay muchos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que son débiles en la fe o que tienen problemas con su carácter o con su personalidad. A esas personas son las que el diablo usa. Esas hermanas que tienen el ministerio, ¿verdad?, de hablar lenguas, pero, ¿verdad?, pero no de las angelicales, sino esas mujeres, ¿verdad?, que hablan. Esas personas que cuando viene el verano, ¿verdad?, van a la playa y se les broncea la lengua. Bueno, a esas mujeres o a esos hombres, porque a veces los hombres piensan que las mujeres, ¿verdad?, son chismosas. Ojo, no estoy hablando de todas las mujeres. De hecho, que no estoy hablando de ninguna de las mujeres que está viendo en este momento. Estoy hablando de otras mujeres allá por muy lejos, ¿sí? Estoy hablando de esas mujeres que no se dan cuenta que cuando le prestan su boca y su lengua a Satanás, Satanás va a comenzar a murmurar, a criticar, a maldecir, a hablar mal del pastor, a hablar mal del hermano, mujeres que hablan mal de sus esposos. ¿Qué estás haciendo? Está siendo un instrumento del diablo. ¿Para qué? Para causar división en tu casa. Y por eso que la casa de muchas mujeres está patas arriba. Hombres, mujeres, hijos que hablan mal de las autoridades, de sus padres. ¿Y qué están haciendo? Son instrumentos del diablo, literalmente. Satanás los está usando ¿para qué? Para crear división. Para crear división dentro de una casa, dentro de una familia, dentro de un trabajo. Cuando usted habla mal en su trabajo del jefe, usted está actuando bajo un espíritu de división, o sea, satánico. Usted está trayendo perjuicio a esa empresa. ¿Por qué, pastor? Y bueno, porque Jesucristo dijo que todo reino o toda casa dividida contra sí no permanece. Es asolada, se viene abajo. Ahora escúcheme. El hecho de que Dios esté alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para entender este asunto en este tiempo, dicho sea de paso, no es casualidad. Nuestro buen Dios y Padre quiere que en este tiempo su iglesia sea lo que Jesús dijo que es. Escuche, yo estoy diciendo que nuestro buen Dios y Padre quiere que en este tiempo su iglesia sea lo que Jesús dijo que es. No estoy diciendo lo que Jesús dijo que tenía que ser, sino lo que Jesús dijo que es. ¿Y qué es lo que ya somos? Somos la sal, somos la luz y somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesucristo a los discípulos. No le dijo, ustedes van a ser, ustedes son. Ustedes son. Y si tú eres luz, entonces alumbra. Alumbra entonces. Pero ¿quién me ha convencido de que yo soy otra cosa? ¿Quién me ha convencido, verdad? ¿Por qué si yo soy luz, por qué me comporto como oscuridad? ¿Por qué hago lo malo entonces, verdad? Si yo soy luz, ¿por qué ando en tinieblas? Y obviamente porque Satanás se ha ocupado y se ha preocupado, ¿verdad?, de que usted no entienda, de que a usted no se le revele, de que usted no adquiera su nueva identidad en Cristo Jesús, que usted siga creyendo que usted es lo que su historia dice que es y no lo que Dios dice que es. Quiero animarle en el nombre de Jesucristo que a partir de este tiempo, por lo menos si estás escuchando por primera vez este mensaje, quiero animarte a que entiendas como hijo de Dios que usted tiene que aprender a vivir conforme a lo que sale de la boca de Dios con respecto a su vida. Olvídese de su historia pasada, no le preste atención a las personas que todavía le siguen haciendo recordar lo que usted fue, porque lo que usted fue ya fue. Ahora usted es en Cristo una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas de nuevo. Y esta proviene de Dios, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Jesucristo. Amén. Entonces, volviendo a Mateo,
Jesucristo dijo que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz, ¿verdad?, no se pone debajo. Una luz, ¿sí?, una lámpara, una luz, no se pone debajo de un almud, dice Jesucristo, sino se pone encima para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vosotros, así alumbren, dice, vuestra luz, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y Jesucristo también dijo, ¿verdad?, que vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que nunca seremos ni la luz. En el verso 13, dicho sea de paso, 5:13, Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. ¿De qué me habla esto? Que la sal, ¿verdad?, la sal tiene valor siempre y cuando mantenga su propiedad de ser salada. Pero si pierde esa capacidad, entonces no sirve más para nada. Por eso que nosotros somos como la sal. Pero si perdemos la capacidad de influenciar con nuestra vida a las personas que están cerca de nosotros, entonces es como que hemos perdido el propósito de ser cristianos. Porque ser cristianos, nosotros somos cristianos no para ser chicos buenos ni chicas buenas, sino para que la gente que todavía no ha venido a Cristo Jesús vean la luz de Cristo en su vida y en la mía. Puedan ver una vida distinta en usted y en mí. Puedan ver, ¿verdad?, que en usted hay un espíritu de unidad, no de división. Que en usted hay un espíritu de amor, no de odio, no de rencor. Que a usted también le pasan cosas que le pasan a cualquier persona que no conoce a Dios, pero usted maneja de otra manera diferente. Nosotros, ¿verdad?, Dios nos ha llamado y ha declarado esta verdad acerca de nuestra identidad nueva en Cristo, ¿verdad? Y Dios es consciente, Dios sabe que usted y yo, aunque somos hijos de Dios, igual pasamos cualquier problema como cualquier vecino que usted tenga que no viene a la iglesia. Lo que nos distingue no son los problemas que pasamos o los que no pasamos, sino, ¿verdad?, la forma como nosotros enfrentamos los problemas. Eso es lo que debería distinguir nuestra vida, ¿sí? Ahora, la división impide entonces que manifestemos lo que somos. Y eso es el problema. Por eso dije hace un rato, nunca seremos ni la luz del mundo, ni la sal de la tierra, mientras estemos divididos entre nosotros. Mientras estemos divididos en nuestros corazones, o mientras estemos divididos entre nosotros, los que somos miembros del cuerpo de Cristo, entonces la división, esa división que hay en nosotros, impide que podamos manifestar lo que somos, impide que usted y yo podamos manifestar que eres la luz del mundo y la sal de esta tierra. ¿Cómo la gente podría creer que usted es la luz del mundo si usted es una persona que para causando divisiones en la iglesia, hablando mal de las autoridades, del alcalde, del pastor, de su papá, de su esposo, del padre, del abuelo, del director del colegio, de la universidad? Si usted es una persona cristiana y se conduce de esa manera, entonces yo le hago una pregunta. ¿Alguien podrá creer que usted es una luz? ¿Alguien podrá creer que usted es un agente anticorrupción si usted es una persona que está dividida? Si usted es una persona, ¿verdad?, que está aislada, un cristiano, ¿verdad?, que vives como el llanero solitario. Lo curioso es que hasta el llanero solitario no estaba tan solitario porque él tenía a Toro, su amigo Toro, el indio. Pero ¿cuántos cristianos conoce usted que caminan solos, hacen las cosas solos, y no les conviene, como es la verdad, juntarse con nadie, mucho menos con gente que conozca la palabra de Dios? ¿Por qué? Y bueno, porque le van a tener que decir algunas cosas, y eso es lo que no quiere escuchar esa gente. Ahora déjeme decirle algo. Jesús también expresó su deseo de que su iglesia sea edificada sobre la revelación de su persona. Cuando en Mateo capítulo 16, del 13 al 20, ese pasaje donde Jesucristo le dijo a los discípulos, en el verso 13, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos le dijeron, bueno, unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías o algunos profetas. Y Jesucristo le hace la pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién decís que soy yo?
y pasa Pedro, Simón Pedro adelante y le dice, tú eres el Cristo, le dice, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escucha, bienaventurado eres Simón, le dijo, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló un rabí, no te lo reveló un maestro, no te lo revelaron en un instituto bíblico, no te lo reveló tu pastor, no te lo reveló, te lo reveló mi Padre sobrenaturalmente, ¿verdad? Tú estás teniendo acceso, eso es lo que le está diciendo Jesús, tú estás entendiendo que yo, además de ser Jesús el carpintero, yo en realidad soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Dios eterno, el creador del universo. Y bienaventurado eres porque estás entendiendo algo respecto a mi identidad que la mayoría de la gente no lo entiende, porque para la mayoría de la gente yo soy Elías, Juan el Bautista, Jeremías u otro profeta, o sencillamente un buen hombre, un buen vecino. La mayoría de la gente no podía entender quién era Jesús. O sea, la gente no entendía que Jesús era en realidad el Cristo, el ungido de Dios, el enviado de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho carne. ¿Y por qué no lo entendían? Porque eso es algo que solamente Dios el Padre lo tiene que revelar y lo puede revelar. Eso es algo sobrenatural. Por eso que nadie se hace cristiano por herencia, nadie se hace cristiano, ¿verdad?, por su voluntad. Esto es algo sobrenatural, nacer de nuevo, como Juan capítulo 3, ¿verdad? Bueno, la historia de Nicodemo, como Juan lo enseña, ¿verdad? Ese pasaje, el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. El reino de Dios. No se puede. Usted no puede conocer, usted no puede hacerse cristiano por sus propias fuerzas, por querer solamente. Es algo sobrenatural, es Dios, el poder del Espíritu Santo es el que tiene, ¿verdad?, que hacer que nazca dentro suyo. Así como con María, ¿no? La Biblia dice, ¿verdad?, que la Virgen María concibió por obra y gracia del Espíritu Santo a Jesús dentro de su ser, sobrenaturalmente. Ahora, cuando Jesucristo, volviendo acá a este pasaje de Mateo 13, le dice, ¿quién decís que soy? Bueno, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, o sea, una vez que el Padre le trae esa revelación, abre los ojos del entendimiento de Pedro para que él pueda ver que además de ser Jesús el carpintero, él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿por qué tiene que ser edificada la iglesia sobre la revelación de quién es Jesús? Pongámonos a pensar en algo. ¿Por qué tiene que ser edificada la iglesia del Señor Jesucristo sobre la revelación de quién es Jesús? Muy sencillo, porque cuando se nos revela quién es Jesús, cuando a usted como creyente se le revele quién es Jesús, entonces también se le revelará quién es usted en Jesús, en Cristo. Cuando a usted se le revele quién es Jesús, ¿y quién era Jesús? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando a usted se le revele quién es Jesús, que es el Cristo, entonces a usted se le va a revelar también quién es usted en Cristo. ¿Me estoy dejando entender? En otras palabras, usted ahora va a entender quién es usted. ¿Cuánta gente trata de entender quiénes son? Y se pasan la vida buscando, ¿verdad?, el origen de su existencia, qué sé yo. ¿Sabe una cosa? ¿Cómo podemos buscar primeramente saber quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Si no conocemos primeramente quién es Dios, quién es Jesús. Y me encanta este pasaje porque una vez que a Pedro se le revela quién es Cristo, Cristo le revela a Pedro quién es Pedro. Y por eso que le dice, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca
edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la revelación de quién es Jesús. Una iglesia que sabe quién es Jesús es una iglesia que no puede estar dividida. Un cristiano que sabe quién es Jesús no puede estar dividido. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando se nos revela quién es Jesús, como dije hace un rato, se nos revelará quiénes somos nosotros. Y cuando se nos revele quiénes somos nosotros, se nos revelará también quién es nuestro prójimo. Y yo le hago una pregunta: para que hayan problemas, para que hayan división, se necesitan 2 personas como mínimo. Se necesitan 2 personas, 3, 4. Pero cuando yo sé quién es Jesús, cuando yo sé que Jesús es el Cristo, y ese Cristo me revela quién soy yo, cuánto valgo yo para Él, y me revela, ¿verdad?, que soy uno, que somos uno, mejor dicho, con Cristo, pero somos uno también, todos los que formamos parte de la iglesia. No somos varios, somos uno, para Dios somos uno. Usted puede ver una iglesia, una congregación de 1000, pero para Dios son uno. ¿Me estoy dejando entender? Usted puede tener una familia de 20, de 10, papá, mamá, 5 hermanos, papá, mamá, 10 hermanos, pero para Dios es una sola persona. Para Dios es una sola familia, es uno solo. Y por eso que Satanás trata de alterar esa unidad, sea en una iglesia, sea en una familia. ¿Y por qué? Porque Satanás se aprovecha de que en nuestro corazón, en nuestra alma todavía quedan celos, envidias, motivaciones incorrectas. Y por eso que muchas veces la gente quiere hacer prevalecer en una iglesia. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierde la unidad en la iglesia. Y bueno, porque el hermano no está de acuerdo con el otro hermano, porque el hermano cree, ¿verdad?, que el templo, ¿verdad?, que el local hay que pintarlo de color amarillo. El otro dice: no, a mí me gustaría que sea morado. No, yo quiero que sea verde, yo quiero que sea con luces, yo quiero que sea sin luces. Cada uno piensa que tiene que hacerse lo que ellos quieren. Y comienza la división. ¿Por qué? Porque hay intereses personales, porque cada uno quiere que se haga lo que ellos quieren que se haga, o lo que ellos piensan que debería de hacerse. Pero nadie pregunta a Dios: Señor, ¿cómo quieres tú que se haga esto? ¿Qué quieres que hagamos todos nosotros? Porque sabe una cosa, déjeme decirle algo para ir terminando. En el reino de Dios no se trata de lo que usted quiere, no se trata de lo que usted quiere, se trata de lo que Dios quiere. No se trata, ¿verdad?, de los gustos o de las preferencias personales que usted tiene por la música. Se trata de lo que Dios quiere escuchar, no de lo que usted quiere escuchar. Ay, pastor, a mí me gusta la música folclórica, la alabanza en folclore, a mí me gusta la alabanza en rock, a mí me gusta la alabanza. Pastor, ¿usted qué opina? A mí siempre me han hecho hace muchos años esa pregunta: pastor, ¿usted qué opina de la música esto? Yo digo: mira, pregúntaselo a Dios, porque la alabanza, hasta donde yo sé, es para Dios. Entonces tendríamos que preguntarle a Dios y dejar, ¿verdad?, de estar dividiéndonos por cosas que literalmente entiendo yo ahora que a Dios le debe de provocar pena en su corazón, porque estamos divididos por cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, cuando en realidad Pablo dice que tenemos más razones para estar unidos que para estar divididos. Pablo habla, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, acerca de que tenemos un mismo espíritu, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma fe. Sí, en el verso 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Wow! Hay más razones, tenemos el mismo Dios, pero ese mismo Dios tuyo es mi Dios. Ese mismo Dios tuyo y mío es nuestro Padre, pero es tu Padre, pero es también el mío. Ese Dios y Padre está, ¿verdad?, es sobre todos, está sobre tu vida, pero también sobre mi vida, está sobre tu casa, pero también sobre la mía, cuida a tus hijos, pero también a los míos, ¿verdad? Y está peleando por todos, está, ¿verdad?, no es solamente para usted. A veces la gente me dice: ay, pastor, si usted supiera, ¿verdad?, cómo Dios me ama, y a mí no me quiere, a mí no me ama. Aprenda a hablar, entienda, ¿verdad?, que Dios no es propiedad de nadie. Dios es un Dios que está para todos los que son su pueblo, está al alcance de todos los que son sus hijos, y está en todos, dice Pablo. Si usted cuenta, ¿verdad?, las cosas comunes que hay a todos,
te vas a dar cuenta que tenemos más razones para estar unidos que para estar divididos. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Deje de ser un instrumento del enemigo para seguir produciendo división en tu casa o en la iglesia o en el trabajo donde estás laborando. Sea más bien un instrumento de unidad. Donde usted esté, sea en la iglesia, en su casa, en su familia, hay peleas, hay discusiones, usted procure la unidad. No la unidad a partir de un criterio humano, sino a la unidad a partir de la verdad de Dios que está escrita. A partir del Espíritu de Dios que quiere traer esa unidad o que quiere manifestarla de manera visible, porque en el mundo invisible somos uno. Somos uno ya en Cristo, en el mundo espiritual. Ahora esa unidad espiritual tiene que o debería de manifestarse como una expresión en la parte natural, material, visible. Pero eso depende de nosotros, por eso que es trabajo suyo, trabajo mío. Solícitos, dice en el verso primero, creo, de ese capítulo 4, solícitos, verso 3, Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, en otra versión dice, esforzados. O sea, Pablo nos dice que nos esforcemos en guardar esa unidad, en mantener esa unidad que ya está allá. Pero eso es un tema suyo y mío, ¿ok? Cuando el enemigo venga a tu mente, quiera traer a tu mente cualquier pensamiento para producir división en tu casa, en la empresa donde trabajas o en la iglesia donde te congregas, deséchelo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo dijo, ¿verdad? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. No trabaje para el enemigo, prefiera trabajar para Dios. Y obviamente, si se nos revelan todas estas cosas, será imposible que la división encuentre un lugar en nuestros corazones, porque sabremos de antemano de que no se trata de nosotros, sino del reino de Dios. Y tampoco se trata de tus intereses o de los míos, sino de los intereses del reino de Dios. Señores, necesitamos entender que el punto no es si tenemos conocimiento, sino si tenemos entendimiento. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento en el día de hoy si estamos fallando en guardar lo más elemental como es la unidad? ¿Y de qué nos sirve tener tantos dones espirituales, levantar muertos, hacer milagros, ver visiones, tener palabra profética, hablar lenguas, interpretación de lenguas, etcétera, si estamos fallando en practicar lo más elemental como es el amor de Dios? Termino con esto. Colosenses 3:14, Pablo dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. ¿Qué necesito, pastor, para caminar en unidad y no ser presa de la división, del espíritu de división? Necesitas aprender a amar como Dios te ama. Amémonos como Dios nos ama. Respetemos las diferencias de formas y mantengamos la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y amémonos mientras tanto como somos, sabiendo que Dios está perfeccionándolo a usted y a mí también. Y por último, 1 Corintios 13, del 3 al 5, Pablo dice, el apóstol Pablo dice, si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, del verso 2 o 1, si hablo en lenguas, verso 1 dice, si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Escuche, si hablo lenguas, dice Pablo, humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, o sea, pura bulla para Dios. Hoy en día los cristianos, la mayoría de cristianos dicen, wow, qué bárbaro, ese hermano, la hermana, habla lenguas humanas y angélicas, mira qué tremendo, qué tales dones que tiene. Pero ¿cuántas personas conoce usted que tienen dones espirituales y no tienen amor? Y Pablo dice, si hablas lenguas humanas y angélicas, pero no tienes amor, eres pura bulla delante de Dios. O sea, no eres nada para Dios. Ojo, para Dios. Para la gente de repente te pidan autógrafos, para Dios no eres nada. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento, lo que veníamos hablando hace un rato, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada.
¿Y cuántos de ustedes conocen personas que se creen algo por causa de los dones que fluyen en sus vidas? Se creen que son la gran cosa. Y perdónenme, lo digo con respeto, pero tengo que ponerle énfasis a mis palabras, obviamente, porque Pablo nos está diciendo algo muy poderoso. ¿De qué te sirve el don de profecía? ¿De qué te sirve, verdad, que tengas revelación de misterios, de que tengas conocimiento como ningún otro, verdad? Y la fe que, wow, haces cosas impresionantes y las cámaras de televisión filman y sales en la primera plana, pero te falta el amor. Te falta el amor. Pablo dice, no eres nada. Ojo, para Dios no eres nada, aunque para la gente seas un éxito de taquilla. Y si repartes entre los pobres todo lo que tienes, si repartes toda tu plata, tus bienes materiales a los pobres, y si entregas tu cuerpo para que lo quemen en las llamas, pero no tienes amor, nada ganas con eso. Delante de Dios no te sirve de nada. No estás impresionando a Dios, aunque haya gente que quiera tomarse una selfie, ¿verdad?, con usted. A Dios no lo has impresionado, porque para Dios hay cosas que son más importantes. El amor, y como en Colosenses leímos, la unidad. Entonces, busquemos estas cosas. Busquemos, ¿verdad?, caminar en unidad y no seamos parte de la división que Satanás quiere traer a la iglesia ni a tu casa. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y gracias a Dios por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios, a mantener, Señor, la unidad, Señor, del Espíritu. Esta unidad, Dios mío, Señor, a la cual tú nos estás llamando hace mucho tiempo, Dios, en el vínculo de la paz. Ayúdanos, Dios, a mantenerla, Dios, a guardar, Señor, esa unidad que tú ya la provocaste, Dios, hace 2000 años. En el nombre de Jesús, Padre querido, ayúdanos. Y te pedimos también que tú nos ayudes, Dios, a amar a la gente como tú nos amas, Dios, con ese amor eterno, pero también con ese amor incondicional, con ese amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo entiende, Dios mío, Señor, que todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, Dios. Con ese tipo de amor, ayúdanos a amarnos, Dios, hasta que tú vengas por cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un domingo hermoso, pásenlo con la familia y sigamos manteniendo, ¿verdad?, todos los consejos de salubridad que a través del gobierno nos hacen llegar para seguir, ¿verdad?, procurar, por lo menos de manera en lo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad?, impedir que toda esta pandemia siga avanzando, hermanos amados. Amén. Que Dios les bendiga. Pásenla lindo. Bendiciones. Iglesia, qué poderoso mensaje hemos recibido en el día de hoy. Ahora tengo anuncios importantes para ti y tu familia, así es que quédate para escucharlos. Y si todavía no nos sigues en nuestras redes sociales, te animo a que nos puedas seguir en Facebook, Instagram y YouTube. En las tres nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Sabemos que la iglesia no se detiene y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. No podemos reunirnos físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo nuestro deber. Ahora puedes depositar o transferir tus diezmos y tus ofrendas. Aquí abajo te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura de pantalla y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. No te olvides que todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio online. Así es que minutos antes tienes que estar preparando tu cuaderno y tu lapicero para lo que Dios quiere hablarnos. Iglesia, no dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Iglesia, sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. No te puedes olvidar, sigamos en oración, bendiciendo este tiempo, bendiciendo a nuestras autoridades. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. Bendiciones, familia.